Entonces, la práctica número 6, que tiene que ver con óptica, tiene 3 partes. Ustedes le dirán, ah, pero que es muy larga. Bueno, es una práctica en grupo. Si es en grupo, no se va a hacer tan larga. Entonces, miren, aquí, miren aquí. La primera parte tiene que ver con la reflexión y reflexión. La segunda parte tiene que ver con un experimento que hizo Newton, porque Newton fue de los primeros que hizo un experimento con relación a la luz, o sea, la división de los colores de la luz. Y el otro es otro experimento bien sencillito de visión. Yo lo voy a ver ahorita, lo vamos a ver ahorita. Entonces, el objetivo de la práctica es identificar algunas de las características de las ondas en el espectro electromagnético y el espectro visible. O sea, la luz es una onda. Recuerden que una onda, ya eso sí ustedes lo vieron, lo de la onda. Recuerden que una onda es una perturbación. O sea, ¿qué es una perturbación? Vamos a suponer que yo tengo esta rayita. No, déjame borrar esta. Vamos a suponer que yo tengo esta rayita. Derechita, ¿verdad? Entonces, si ocurre esto, significa que en este pedacito hay una perturbación. O sea, una montañita. Algo hizo que esa montañita ocurriera en esta rayita que está aquí. Pero ¿qué ocurre con esa montañita? Esa montañita, si se vuelve continua así, entonces ahí nosotros podemos hablar de una onda. Esa perturbación que está ahí, lo que me vuelve es un movimiento oscilatorio. Oscilatorio significa un movimiento de vaivén. O sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y la luz ocurre también así. La luz es una onda que va corriendo en el espacio, en nuestro aire, en el agua, en los objetos, en los materiales. Y esa onda lo que lleva son unas partículas que le llaman fotones. Los fotones son las partículas que representan la partícula de la luz. Y esta onda es como la onda sonora, como yo estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando por el tímpano, el cerebro, esos sonidos que yo estoy haciendo, lo va analizando y ustedes así me pueden escuchar y me pueden entender. Asimismo, ocurre con el ojo. El ojo ve la luz que se está reflejando y el cerebro va deduciendo qué es lo que se está viendo con el ojo. Es igual, la onda sonora, la onda luminosa. Es lo mismo. Son ondas las dos. Entonces, por eso es que aquí habla de ondas en el espectro electromagnético, que eso, electromagnético por el asunto de que hay electrones que se van moviendo también. Y el espectro visible, que es de ahí que nosotros vamos a ver más, vamos a hablar más. Ok, déjenme correr aquí. Muy bien. Voy por aquí. Déjenme ver si no es alguien del grupo que está hablando. No, nadie. Entonces aquí dice una pequeña pregunta, aunque más para abajo yo la contesto. Lo que pasa es que quise poner la pregunta. Aquí dice, pregunta inicial, ¿qué es la refracción de la luz? ¿Qué es la reflexión? ¿Y qué es el índice de refracción? Ese lo vamos a ver ahora. Pero esa pregunta en realidad ya está aquí abajo. Míralo ahí. Miren lo del lápiz, que es verlo de lado.
Bueno, la que yo le dije. Y esto es lo de la reflexión. Ya eso yo lo contesté ahí, lo que pasa es que lo quise poner así. Aquí hay una pequeña nota, ¿verdad? Y aquí me habla de la velocidad de la luz en estos materiales. O sea, en el vacío significa que es un lugar donde no existe ni aire, ¿verdad? Vamos a suponer en el universo. En el vacío la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Esa es, supuestamente, la mayor velocidad de la luz. Esa es. En el aire recorre un poquito menos. ¿Por qué? Porque la partícula, los fotones se juntan con las partículas del aire y lo que hacen en la partícula del aire lo que hace es que lo detienen un poquito. Pero es casi igual, miren, un poquito solamente, ¿verdad? En el agua recorre un poquito menos. Y así sucesivamente, miren, aquí hay esta es una tabla de cuánto recorre la luz en esos sitios. Sí. Profe, Dígame. usted puede poner un poquito, ampliar un poquito más la pantalla. Yo no estoy muy buena de los ojos y me da dificultad. Eso es, gracias. Entonces, como le digo, ¿por qué ocurre el fenómeno de la reflexión? En realidad es por esto. Es por esto, por la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque cuando la luz está en el aire y choca con el agua, esta lo que hace es que se difulca. Difulca significa que se va para otro lado. ¿Por qué? Porque en el aire la luz va más rápido y en el agua va más lenta. Entonces, cuando la luz entra con esa rapidez y lo que hace es que disminuye su velocidad, lo que hace esta flechita es que no la puede seguir de la misma forma. Entonces, por eso es que la flechita, este ángulo que está aquí, es menor que este que está aquí. Entonces, por eso ocurre la reflexión. Por eso es que de un material a otro, de una forma de materia a otra, entonces la luz se dobla, ¿verdad? Se dobla. ¿Sí mismo podemos decir? Se dobla. Entonces, aquí está lo que es el índice de reflexión. El índice de reflexión no es más que un numerito, es como si fuera un numerito que me da un valor de cuánto se va a doblar esa flechita. Si es un índice de 1, o sea, un índice de 1, que ese índice ocurre cuando la luz cruza de un mismo ambiente a otro. O sea, vamos a suponer, de aire a aire. La luz pasa normal. O sea, pasa con la misma inclinación, ¿verdad? Con el mismo ángulo aquí y aquí. Pero si el índice es de, vamos a suponer, 1.2, entonces eso significa que esta flechita que está aquí se va a difulcar un poquito. Y mientras más grande es el índice, más pequeño se va haciendo este ángulo. O sea, vamos a suponer, si yo paso del aire al diamante, estoy suponiendo, ¿verdad? Si yo paso del aire al diamante, entonces puede hacer que la luz se doble un poquito más, porque puede hacer que del aire al diamante el índice de reflexión sea mayor, porque la velocidad son muy diferentes. Esta velocidad es como si fuera la mitad de esa.
¿verdad? Entonces, el índice de refracción se puede encontrar con esta formulita. Aquí tenemos lo que es la luz en el vacío y aquí la luz en el medio que va incidiendo. Entonces, aquí yo puedo buscar el índice de refracción del agua, del aire, del diamante, del cuarzo, del etanol, y este índice va a depender de este numerito que está aquí. Mientras más cerca del valor de C, porque el valor de C, acuérdense que es este. El valor de C es este. Mientras más cerca está el valor de este, entonces el índice de refracción va a ser menor, ¿verdad? Eso significa que del vacío al aire habrá una refracción menor que del vacío al agua. Y así sucesivamente. O sea que la luz que incide en nuestra atmósfera, que viene del vacío, se va bueno, el índice va a ser menor porque la atmósfera tiene algunos materiales, ¿verdad? Algunos elementos que pueden ser como esto. Ahora, pero hay una teoría que dice, que no le puedo confirmar, pero eso yo lo leí. Hay una teoría que dice que los fotones, cuando llegan a la atmósfera, corren más rápido que en el vacío. Hay una teoría que dice, eso tiene que ver la teoría de los famosos neutrinos que vienen del Sol, pero en realidad lo leí, no lo he confirmado. Ok, esto es una pequeña teoría, solamente una pequeña teoría de lo que es la reflexión y la refracción. Bueno, la reflexión, comenzamos con la reflexión. Bien, entonces, ¿qué me dice a mí? Nos dice la práctica, porque el otro es teoría, que tenemos que entrar a esta simulación. Yo voy a entrar a esa simulación. Voy a entrar a esa simulación. Un segundito. Muy bien. Y tengo que entrar, aquí dice, donde dice introducción. Voy a entrar aquí, introducción. Muy bien. Esto, ¿qué es esto? Esto es un láser. Hola, míralo ahí. Un láser. Así, míralo ahí. Aquí en la práctica me dice que manipule un poquito el simulador. ¿Verdad? Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a manipular un poco. Esto es un láser. Yo lo voy moviendo así, lo puedo mover así. Aquí arriba yo lo puedo poner como onda. Míralo ahí. Onda. Aquí se dan cuenta que la onda es mucho mayor que aquí arriba. Y aquí arriba se ve que es la misma que aquí. ¿Verdad? Estos son como ondas electromagnéticas. Bueno, electromagnéticas sí, porque esto es luz. También lo puedo ver como un rayo. Esto que está aquí abajo es un material. Mírenlo aquí, aquí lo puedo cambiar el material. Mírenlo ahí. Si se dan cuenta, cada vez que lo cambio, esta rayita cambia, porque el ángulo que está aquí cambia. Pues va a depender del material. Mírenlo ahí. Y aquí arriba tengo otro material. Este otro material. Miren qué interesante es este, donde no hay rayita aquí abajo, solamente aquí arriba. Y aquí puedo personalizarlo. Puedo ponerlo más para acá, como ustedes quieran. Si ustedes ponen el mismo material, agua y agua, se dan cuenta que la rayita sigue derechita. Significa que ahí la luz entra directamente. Si yo pongo aire y aire, pasa igual. O sea, cuando es el mismo material, el ángulo aquí es igual que el de aquí. Pero cuando cambia el material es diferente. Entonces, ¿qué más? Yo tengo aquí
un compás para medir el ángulo. Míralo ahí. Aquí tengo un ángulo, aquí abajo tengo otro, y ahí yo me doy cuenta qué ángulo es mayor, qué ángulo es menor, cuántas veces es este ángulo con respecto a este, y así sucesivamente. Bien, esto que está aquí representa la reflexión, y esto que está aquí representa la refracción. Si se dan cuenta, esta rayita que está aquí, esta rayita roja, está un poquito más opaca que esta. Eso significa que cuando el rayo entra aquí, hay una partecita que se refleja. Igual como cuando yo dije del agua, ¿se acuerdan? Cuando ustedes ven una imagen en el agua, hay una parte que se refleja, pero hay otra parte que se va por el agua. Y es más o menos así, ahí que está la idea. También aquí hay un medidor de intensidad de luz. O sea, ustedes lo ponen ahí, miren. Ahí dice 100%. ¿Por qué? Porque aquí el láser está incidiendo totalmente en el medidor. Pero si yo voy aquí, miren, se van a dar cuenta que aquí entra el 82% de la luz. Y aquí se queda el otro 17%. O sea, que cuando algo se refleja en el agua, se pierde más del 80% de la luz de lo que se refleja. Por eso es que la imagen en el agua no es tan perfecta como la imagen que uno ve desde fuera del agua. Entonces, mírenlo ahí. Ven, si yo cambio el material, el porciento es menor, miren. Bien, entonces, ahí está el simulador. Está bien chulo el simulador, ¿verdad? Entonces, ahora voy a ir leyendo todo esto. Aquí dice, luego de usar el simulador, contesta las preguntas. ¿Cuáles son las dos cosas que hace la luz del láser cuando ésta toca el agua? Ya ustedes saben cuál es. Estas dos rayitas que están aquí que lo dicen. Después dice, sin mover el láser, ¿qué debes hacer para que no exista un rayo reflejado? Sin mover el láser, ¿qué debe hacer para que no exista un rayo reflejado? O sea, ya el láser lo tengo ahí, ¿verdad? Y el rayo reflejado es este que está aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este rayo no exista? Ya ustedes saben que tienen que manipular esto que está aquí. Espera, donde dice material, tienen que manipularlo. Bien, pero no lo voy a decir. No voy a decir qué es. Ya ustedes lo vieron ahorita. Después dice, usa el medidor de intensidad de luz, o sea, este, y mide la intensidad de los rayos reflejados y refractor. O sea, reflejado es este y el refractor es este. Luego, suma los resultados. ¿Qué obtienes? Ok. Significa que ustedes lo que van a hacer es esto. Ustedes van a agarrar, van a poner este por ciento aquí y este por ciento aquí y van a sumar ese por ciento. Ya, eso es lo que ustedes van a hacer. Sumar esos dos. A ver qué ocurre. Muy bien. Entonces, después dice, accede a la pestaña más herramientas, o sea, aquí. Abajo hay una pestaña que se llama más herramientas. Míralo ahí. Es lo mismo, casi, lo único que aquí me da un sensor de velocidad y un sensor de tiempo. Y aquí me da, me pone la longitud de onda. O sea, yo la puedo disminuir y la puedo aumentar. La longitud de onda. Disminuir, aumentar. ¿Verdad? Entonces aquí dice, llena los espacios, la tabla.
usando el medidor de velocidad. O sea, ustedes van a poner el material A, ¿verdad? Para calcular, para calcular el índice de refracción. Ustedes tienen que llenar los valores de la tabla usando el medidor de velocidad y contesta la pregunta de abajo. O sea, ¿cómo ustedes lo van a hacer? Ok. Ustedes van a poner, vamos a suponer, agua. No, lo van a hacer con el aire, con el aire. Es con el aire que lo van a hacer. Sí, con el aire. Ustedes van a poner aire aquí arriba y aquí abajo van a poner, vamos a suponer, misterio A. Misterio A viene siendo este. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ustedes van a medir el índice de refracción? Ok, ¿cómo ustedes van a medir el índice de refracción? Aquí dice N igual a C sobre V. Pero esa C que está ahí será la velocidad en el aire. Y esta va a ser la velocidad del material A. O sea, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es esto. Van a medir la velocidad aquí. Mírenlo ahí. Esto está... No, esto no está en metros sobre segundo, claro. Esto es una velocidad de la luz. Pero ustedes lo que van a hacer es esto, miren. Aquí tienen la velocidad en el aire y aquí tienen la velocidad en el material A. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a dividir este numerito, aquí 1, y aquí lo van a dividir 0.41. Y ahí ustedes encuentran el índice. Ya, bien facilito. Si ustedes van a buscar el índice en el vidrio, entonces sería dividir el 1 entre esta velocidad. 1 entre 0.67. Y así de esa forma, ustedes llenan la tablita. 1 punto y pico, 1 punto y pico, 0 punto qué sé yo qué, y así sucesivamente. Después que ustedes llenan la tablita, tienen que contestar esta pregunta. Creo que una. Dice, ¿la luz puede viajar como onda o como partícula? O sea, como onda es así, como partícula, así. Dice, ¿esto afecta el índice de refracción en los materiales? Observa los valores de la N. O sea, ustedes van a observar los valores que le da aquí. Vamos a suponer 1.33, 1.45, 1.12, 1.02, y así vamos a suponer. Entonces, aquí dice, ¿esto afecta el índice de refracción en los materiales? O sea, si estos números fueran iguales, entonces el cambio de luz en los materiales no cambiará, ¿verdad? Entonces, como estos son diferentes, afecta de alguna forma. Ustedes me van a llenar esa pregunta. Me van a llenar esa preguntita. Luego, bueno, aquí yo más o menos lo pongo. Luego, utilizando el simulador encuentra los materiales con lo que conseguirías solo el rayo reflejado. O sea, ¿con qué materiales solamente me va a aparecer este rayo? ¿Con cuáles de esos materiales yo cambiándolo? ¿Verdad? ¿Con cuáles yo cambiándolo? Vamos a suponer, aire con aire, solamente cojo este.
aire con vidrio, solamente este. O sea, solamente es, ¿verdad? Después dice, utilizando la herramienta ángulo, comprueba la ley de reflexión de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, el ángulo de incidencia es este y el ángulo de reflexión es este. ¿Cómo ustedes lo pueden probar? Poniendo esto ahí y ya. Y le tiran una captura y lo ponen aquí. Lo ponen ahí. O sea, estas dos preguntas, solamente con una captura de pantalla ya ustedes resuelven. Ahí no tienen que poner nada, solamente una captura de pantalla. Ven. Vamos a ver, esta primera parte. ¿Está clara, verdad? A ver, ¿algún inconveniente en esta primera parte? Maestro, una pregunta. Ajá, dígame. Con relación a la parte donde tenemos que llenar el índice de refracción, Ajá. siempre el material incidente vamos a colocar el aire como material incidente, siempre. Eso, siempre el aire. Déjenme ponerlo hasta aquí. Está bien, gracias. La muchacha sí sabe, caramba, Dios la bendiga. Muy bien. Lo voy a poner ahí para que... Morla, ¿cómo va? ¿Todo bien? No estoy malo, el profesor está bien, que siga ahí, que estoy mirando. Ok, seguimos entonces. Siguiente parte. La segunda parte es el experimento de Newton. Newton hizo un experimento que tiene que ver con prismas. Y es una sola parte de la práctica. Sí, esa es la primera parte. Ok, esas prácticas son como muy largas, profesor, y son como demasiado. Y nosotros tenemos mucho trabajo, vamos a negociar. Sí, recuerden que es una práctica en grupo, esa es en grupo. Esa es fácil. Ok. Si ustedes quieren, la pueden dividir algunos. Vamos a suponer, son 5 o 6 en el grupo. Ustedes dividen de 2 en 2. 2 se encargan de la primera, 2 de la segunda y 2 de la tercera. Bien. Yo creo que sería bueno, sí. Bueno. Ok, entonces, aquí dice el experimento de Newton. Newton fue en realidad el primero que descompuso la luz en diferentes colores. Asimismo, como nosotros vemos la luz del arco iris, eso es un fenómeno de que la luz incide en una nube, en unas nubes, y estas nubes lo que hacen es que dividen los colores del arco iris. Lo que ocurre es que la luz blanca es una luz que nosotros la podemos encontrar combinando todos estos colores que están aquí. Porque en realidad la luz que nosotros vemos del sol es blanca. Pero esa luz cuando incide en algo, en un prisma, vamos a suponer, el prisma lo que hace es que la descompone en esos colores que están ahí. Por eso es que nosotros podemos ver el arco iris. Porque ese fenómeno tiene que ver con eso. Incide en una nube y esta nube lo que hace es que divide la luz blanca en esos colores. Y también por eso es que dura poco, ¿verdad? Dura un poquito porque la nube después se va cambiando. Porque sabemos que hay nubes que van cambiando, ¿verdad? Estas nubes que son de lluvia y otras cosas. Ok, entonces, Newton, por medio del arco iris, fue que se dio cuenta que había materiales que podían descomponer esas luces. Y estas luces son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Creo que me faltó uno. Bueno, ok. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar al mismo experimento, pero ahora vamos a darle a prisma. A prismas. Tenemos el mismo láser, ¿verdad? El mismo láser. Pero tenemos esto, que es un prisma. A ver. Miren, esto es un prisma.
Ahí tenemos otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Aquí podemos cambiar los objetos. Podemos poner prismas que son de agua o que tienen agua. Y podemos poner prisma del material misterioso. Reflexión. Podemos ver la reflexión. Míralo ahí. Reflexión significa que las luces que van saliendo del prisma, pero para un... ¿verdad? Esta es la refracción, la que está aquí adentro. La refracción. Y la reflexión son estas líneas que van saliendo. Y este es la misma luz de la refracción que sale del otro lado. ¿Verdad? Si yo lo pongo así, sería la misma luz que incide, es la misma que sale. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahí? Ok. Vamos a ver. Aquí hay más de otra forma. Este es una luz blanca, un láser blanco. Y así. Ok. Entonces el experimento, esto dice que contestemos estas 4 preguntas que están aquí. Aquí dice, luego de usar por unos minutos, contesta, ¿de cuántas formas pueden obtener luz en el simulador? ¿De cuántas formas puedes obtener luz? No escucho, se me fue el audio. FIFO a mí solo me dicen para ver. Está en silencio el maestro enciende el micrófono. Ok. RP, maestro, RP, que se le fue todo. Sí, ya. ¿Me escuchan, verdad? Ahora sí, maestro. Perfecto. Sí, lo que pasa es que parece que en el celular. Ok, aquí dice, ¿de cuántas formas puedes obtener luz en el simulador? Después dice, ¿cómo puedes obtener diversos colores de luz? Verde, azul, rojo. Vamos a ver. Voy a quitar la reflexión. Aquí están las formas y cuáles colores. ¿Verdad? Aquí no. Aquí sí. ¿Verdad? Después dice, determina la manera de hacer que la luz forme un arco iris. Reflexión. O sea, ¿de qué forma yo puedo hacer que la luz forme un arco iris? No sé. Maestro, pero cuando usted estuvo hablando de la primera parte, el micrófono estaba silenciado y no escuchamos esa parte entonces. Bueno, cuando yo dije que de cuántas formas puedes obtener luz en el simulador, son con esta que están aquí. Sí. Con esta que están aquí. Bien. Un rayo, 5 rayos y un rayo blanco. Ustedes pueden decir eso. Y los colores están aquí, cambiando la longitud de onda. Mírenlo ahí. Ahora, después me dice, ¿de cuántas? Determine la manera de hacer que la luz forme un arco iris. Ok. ¿Cómo podemos hacer que la luz forme un arco iris?
Ustedes tienen que ir cambiando esto, ir viendo y cambiando. Ok, vamos a ver cómo yo puedo cambiar, cómo yo puedo hacer que esa luz forme un arco iris. Y así sucesivamente. ¿De qué forma podemos ver eso? Pues ya ahí ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Pues aquí. ¿Cómo podemos hacer que sea un arco iris? Y ahí ustedes van buscando la forma de cómo puede ser un arco iris. Recuerden que tienen que tirarle una foto, porque aquí dice tirar la captura de pantalla. Luego dice, determina la manera de hacer que la luz del láser regrese en dirección al láser. O sea, yo tengo que buscar una clase de material que cuando yo lo ponga aquí, la luz directamente vaya al láser. ¿De qué forma? Bueno, me imagino que es en el material. Me imagino que es en el material. El material que está aquí y el material que está en el entorno. O sea, tienen que ir cambiando el material y ver cuándo la luz se devuelve al láser. Miren, si se dan cuenta, se está devolviendo un poquito de luz ahí. Pero todo eso ustedes solamente lo hacen manipulando el simulador. Ok, entonces, esa es, miren aquí está el experimento que hizo Newton. Newton agarró un disco y lo puso con los diferentes colores que tiene el arco iris. Y lo que hizo fue que lo puso a girar. Y ese giro de ese disco lo que generó fue una luz blanca. Y por eso es que ahí Newton lo que demostró de que esos colores del arco iris representan la luz blanca. Entonces, la luz blanca también se puede dividir en colores y los colores se pueden unir en una luz blanca. Eso fue lo que Newton que hizo su experimento. Entonces, estas cuatro preguntas que están aquí, usted lo va a contestar con el simulador. Como les digo, el simulador es usándolo, tienen que ir usándolo, y por medio del uso en el simulador es que ustedes van a contestar esa pregunta. Hay dos que solamente lo contestan con captura de pantalla. Y la última parte, para no hacerlo muy largo, porque creo que me estoy extendiendo mucho, es una parte que se llama vista de colores. Vista de colores es un simulador, mírenlo aquí, más sencillo que el otro. Van a escoger lo que dice lámpara simple, creo, lo dice. Sí, lámpara simple. Miren cuál es el simulador. El simulador, aquí yo enciendo el foco con un color amarillo y el cerebro capta el color amarillo de una vez. ¿Verdad? Si yo pongo el foco como fotones, estos son partículas, ¿verdad?, de luz, fotones. Lo puedo poner así o lo puedo poner así. También puedo ponerlo, puedo cambiar el color. Ahí va el rojo, ahí va el verde, ahí va el azul, el morado. ¿Se ven? Ahí voy cambiando el color. Aquí voy cambiando el filtro. Hay un filtro aquí que ahí me impide el color rojo entrar. Mira, no está viendo nada ahí. Si yo cambio el filtro, ahí las partículas rojas van cruzando por el filtro rojo y ahí yo voy cambiando el color. Y así sucesivamente. O sea, eso es una forma eso es un experimento de óptica. Entonces, aquí me dice, luego de usarlo varios minutos,
tomando captura de pantalla, si se dan cuenta solamente van a tomar captura de pantalla, dice, encuentra la forma de hacer que la persona vea azul. No habla de filtro, no habla de filtro, pero si ustedes quieren ponerlo con el filtro. Aquí dice, ¿cómo puedes hacer que la persona no vea colores, solo negro, cuando la lámpara esté encendida? Dos formas. Usted va a notar dos formas. Cuando esto está encendido, ¿de qué forma él puede ver negro? Bueno, utilizando el filtro, debería funcionar. Ahí está viendo negro. Hola. Después dice, encuentra dos formas para hacer que la persona vea el color verde. Y después determina qué pasa cuando luz blanca pasa a través de un filtro. Hazlo como onda y como partícula. Okay. La luz blanca, esta, la luz blanca. Aquí la luz blanca, mírenlo ahí. Si se dan cuenta, la luz blanca tiene esas partículas de diferentes colores. Entonces, cuando incide con el filtro, entonces la luz se ve de la misma forma que el filtro. Ahora, si es así, solamente ve blanco. Entonces ahí dice, determina qué pasa cuando la luz blanca pasa a través del filtro. Hazlo con onda y con partícula. O sea, aquí es con onda. Y esto es con partícula. Mírenlo ahí. Bien. Ok. Eso sería la práctica número 6.